Pues mira, yo creo que ahora es el momento en que más se produce cine mexicano, tanto de ficción como de documental, como de animación, o sea, de los tres grandes sectores, pero es cuando menos se ve cine mexicano, ¿no? Que no hay gente formada para enseñar alfabetización audiovisual. Está bien que haya oferta para todos, pero creo que para la que menos espacio tiene y la que menos chance tiene o menos espectadores tiene o menos públicos tiene son las propuestas más atractivas, porque nos han convertido en unos consumidores fáciles. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ángel 0X0 con número. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. El trago coqueto. Y el día de hoy venimos a un lugar histórico y emblemático con el director de Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Estamos con Cristian Calónico, en donde pues bueno, me da un gusto y placer ahora sí que conocerlo y ahora sí ya tener algunas palabras un poquito más, porque anteriormente pues bueno, nos vimos en una conferencia de prensa en donde pues bueno está ahorita una convocatoria, ¿no? Pero pues bueno, de principio en esta sección del trago coqueto nos gustaría saber quién es usted. Preséntese, por favor. Bueno, yo soy Cristian Calónico, soy director general del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, pero más resumido es Procine, conocido como Procine CDMX. Soy documentalista, profesor universitario, promotor cultural y pues ya, con eso podemos partir. Muy bien. Señor Cristian, ¿desde hace cuánto tiempo usted ha generado esta promoción del cine aquí en la ciudad? Pues ya tenemos, cuando menos, yo vengo de un proyecto que se llama Contra el Silencio de Todas las Voces, que es un festival de documental que hicimos en el año 2000, la primera edición, cuando prácticamente no había festivales aquí en la Ciudad de México. Existía Guanajuato, existía La Matatena aquí en la ciudad, existía Mix, el Festival Mix aquí en la ciudad, existía Guadalajara, y eran todos los festivales que había en el país, no había más festivales, y nosotros hicimos uno especializado en documental que se llama Contra el Silencio de Todas las Voces, y ese es el tiempo que ya vengo dedicándome a la promoción del cine y documental mexicano e hispanoamericano, porque ese festival es hispanoamericano. Muy bien. Ahora, en esta cuestión del cine, actualmente hay algunas herramientas más fáciles de conseguir que anteriormente, ¿o cómo lo ve usted? Bueno, sí, ahora ya se pueden hacer películas con celular y editar en una computadora personal, o sea, depende de lo que se quiera, ¿no? Por supuesto que entre más recursos y más producción puede haber para vestir un proyecto audiovisual, pues vas a tener una mayor calidad, pero ya se pueden hacer cosas con muy bajo costo y con buena calidad, ¿no? O sea, no quiere decir que las cosas baratas o las cosas que podemos hacer con las herramientas que tenemos a la mano no puedan ser de calidad, también pueden ser de calidad. Pero pues sí es cierto que si pensamos en cosas difíciles, si pensamos en drones, si pensamos en grúas, si pensamos en imágenes que entren a través de la ventana, si pensamos en escenarios virtuales, si pensamos en animaciones, bueno, pues todo eso ya cuesta dinero, y entre pues mayores recursos y mejor utilizados estén esos recursos, pues podemos hacer cosas de mayor calidad. Pero ya casi cualquier persona con su celular y con su computadora personal puede hacer una película. Claro. En esta cuestión de Procine lanza una convocatoria. Esta convocatoria es para los cineastas. Pues sí, digamos que nosotros con nuestras convocatorias cubrimos un sector de los profesionales del cine, ¿no? Esas convocatorias sí son hechas para profesionales del cine, porque se piden ciertos requisitos como tener ya experiencia previa, haber filmado ciertos proyectos, depende de la convocatoria son los requisitos, pero sí más dirigidas, no van dirigidas al público en general, a alguien que no tenga conocimientos, a alguien que nunca haya hecho una película,
no van dirigidas a ese sector. Para ese sector sí, el año pasado abrimos un concurso que se llamó Tu viaje en transporte público, que fue precisamente dirigido a las personas que no son profesionales del medio, pero que sí tienen un celular y pueden hacer un cortito en el transporte en el que viajan. Era el caso de esa convocatoria, y nos llegaron 700, ¿no? 700 cortos, que pues son un montón de cortometrajes. Ahora, solamente para organizarlos, para poder hacer algo con esos 700, pues es un montón de material que todavía no hemos tenido el tiempo de poder ver las diferentes salidas que puede tener ese material, porque sí tenemos muchos muy buenos, ¿no? Claro. Y hablando de esto, subiendo en esta cuestión cultural, esos documentales, ¿cómo lo ve usted? ¿Es muy difundido, poco difundido? Porque hace un rato comentaba, ¿no? Estaba platicando con usted de que en cuestión de la cultura todavía creo que nos falta mucho. Tenemos mucha cultura en nuestro país, pero como que no está difundida adecuadamente. Pues mira, yo creo que ahora es el momento en que más se produce cine mexicano, tanto de ficción como de documental, como de animación, o sea, de los tres grandes sectores, pero es cuando menos se ve cine mexicano, ¿no? Pero ese es un problema que no tiene que ver directamente con la producción, porque te digo, ahora pues, producimos muchísimas películas, muchísimos cortometrajes. Tiene que ver más bien con un problema de distribución, ¿no? Y de exhibición. Creo que ahí hay un cuello de botella en donde, pues si antes de la pandemia el 10% de las entradas de cine pagadas en las grandes cadenas comerciales era alrededor del 10%, ahora estamos abajo del 10%, ¿no? Y dentro de ese porcentaje de 10%, el mínimo lo ocupa el documental. Okay. Entonces casi no hay pantallas, y luego cuando hay pantallas, pues como hay ciertas reglas de que si no hay público, entonces a la semana te sacan, ¿no? Si no hay una cierta cantidad de público, y tampoco hay un apoyo fuerte a la difusión para distribuir estos materiales, ¿no? Entonces nunca vamos a poder competir con pues la difusión que hacen las grandes cadenas distribuidoras o ahora las plataformas, ¿no? Ahora estamos viendo el caso de ciertas películas que las plataformas están difundiendo mucho, porque pues las plataformas ya se han vuelto una forma de ver cine, ¿no? También le están haciendo una competencia durísima a las salas presenciales. Entonces creo que ahí es donde hay un problema, creo que es donde hay que generar espacios alternativos, y que estos espacios tengan condiciones adecuadas, tengan una difusión adecuada, que la gente sepa que puede ir a ver cosas de calidad, cosas diferentes, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos perdido es público para el cine mexicano, eso es una realidad, y no solamente en las salas comerciales, sino también a través de la televisión, a través de las plataformas. Lo que más se ve y lo que nos han impuesto o de tanto verlo ya es lo que se ha vuelto el gusto de la mayor parte del público mexicano, pues es el cine de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, en mi punto de vista, como tal, he visto las películas de México, que está empezando a haber un repunte nuevamente de películas mexicanas, y esto, pues bueno, con películas como Amores Perros, un ejemplo, empezó a crecer, pero nuevamente estamos cayendo a un cine del cual nuevamente se tropezó hace algunos años. No sé cómo ustedes lo vean. Pues yo creo que las películas exitosas en las salas comerciales mexicanas son las comedias ligeras, las comedias que manejan mucho el chiste, ¿no? El doble sentido, esos actores cómicos que se han vuelto muy famosos, bueno, pues son los que son taquilleros en el cine, pero realmente las películas con propuestas diferentes, de calidad, con una narrativa que te hace pensar, que te hace reflexionar sobre la problemática que está tratando, pues esas películas les va mal en la taquilla, ¿no? Porque la gente no quiere ir al cine a pensar. O sea, creo que tenemos que volver a generar públicos para el cine mexicano y para ese cine de calidad mexicano, y creo que eso puede empezar con un proceso de alfabetización audiovisual que venga desde la educación primaria. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Que hay que entrar a la educación primaria,
y que haya una materia de alfabetización audiovisual donde los niños aprendan a ver de diferente manera los productos audiovisuales, de una manera crítica, no decirles esto es bueno y esto es malo, sino enseñarles enseñarles todas las herramientas y los instrumentos que se usan al crear una producción cinematográfica, y entonces ellos entiendan los mensajes, entiendan si esto es lo que quieren ver o quieren ver esto otro, pero no porque no tengamos opciones, sino darles todas las opciones y que ellos decidan qué es lo que quieren ver. Claro, estaba escuchando la otra ocasión que estábamos en rueda de prensa en donde estaban dentro del proyecto de Procine, ya estaban dentro de las medias superiores ustedes. Entramos ya a Colegio de Bachilleres, con ellos llevamos una experiencia muy exitosa. De hecho, el día de ayer se cerró un primer ciclo de formación a profesores. Ayer hubo una ceremonia en la Cineteca como de reconocimiento a estos profesores. Entonces ellos cierran un ciclo, y ahora lo que viene con Colegio de Bachilleres es que les vamos a dar ya el último taller, que va a ser para que ellos se vuelvan formadores de otros profesores en su escuela, y así podamos ir reproduciendo, porque bueno, los profesores de este país son muchísimos, creo que es el sector más amplio de trabajadores más que cualquier otro sector. Entonces poder llegar a todos los profesores del país va a ser una tarea titánica. Entonces la única manera que nosotros vislumbramos es formas un grupo, ese grupo se vuelve formador, cada uno de ellos de otros grupos, y así vamos reproduciendo en escala, ¿no?, geométrica, la formación de los profesores, y así el día que podamos entrar a las primarias, pues así también le vamos a tener que hacer, porque no hay gente formada para enseñar alfabetización audiovisual. Entonces tenemos que empezar poco a poco e ir ampliando los grupos con formación de formadores, ¿no?, que los mismos maestros se vuelvan formadores, y ya los maestros que apliquen cierto método, nosotros tenemos una metodología que se llama Saber Mirar, entonces ya la aplican con sus alumnos, y esa es la manera en que vamos a poder, apostamos a que esto como vamos a poder generar nuevos públicos para el cine nacional, y es una tarea pues a mediano y largo plazo. Claro, sobre todo porque exactamente ese es un punto que de inicio deberíamos de tener, ¿no?, la formación y el conocimiento, porque muchas veces pues bueno, ya tenemos un celular, ya tenemos una tablet, y como me comentaba, pues bueno, ya podemos grabar desde algo rudimentario, digamos de esa manera, porque pues ya a la mano tenemos una herramienta del cual se puede grabar, pero muchas veces, como lo veo un punto de vista personal, es que muchas veces las personas, en vez de querer grabar algo con calidad, quieren ser virales, y ahí viene ese problema, ¿no? Bueno, sí, como te decía, yo conozco desde afuerita las plataformas, lo de las redes sociales y los youtubers, creo que ahora ya no se llaman youtubers, ¿o sí? Ahora ya no sé qué se llaman influencers. No, bueno, toda esa gama yo la conozco de afuerita porque no soy usuario de redes sociales, entonces no lo vivo. No lo vivo porque, bueno, he decidido no ser usuario, ¿no?, de redes sociales, pero sé que sí está de moda, sé que es lo que existe, sé que ahí es donde se ve más basura. Desde mi punto de vista es donde se ve más basura audiovisual, ¿no?, en estas redes sociales. Ojalá y hubiera más contenidos de calidad, o ojalá y fuéramos críticos para decidir qué queremos ver y qué no queremos ver, y no ser seguidores incondicionales de algo que lo único que estamos engrosando es el número de personas que lo ven y el número de dinero, la cantidad de dinero que le va a entrar a esa persona que cada vez tiene más seguidores, ¿no? Claro, acá hay un punto muy importante, y yo creo que estoy de acuerdo con usted, porque el punto de influencers, yo creo que más que influencers deberíamos de tener nuevamente líderes de opinión, ¿no? Que ese es el punto que de repente desapareció. Un influencer pues exactamente lleva a una persona y va como borrego, y de repente pues bueno, hacen pues alguna tontería, ¿no? Y los líderes de opinión pues claramente tienen 2, 3 maestrías, hay estudios dentro de eso que sí existen, pero ya no se siguen. ¿Qué existen, pero yo creo que no existen en esas redes sociales, o no sé si existan, igual sí debe haber algunos influencers que sí... Que sean líderes de opinión. Son líderes de opinión porque tienen estudios, tienen formación, dan una opinión clara, fundamentada, ofrecen opciones, ¿no? Que ahora también eso está pasando, de que ya no hay opciones, no solamente en los youtubers y en las redes, sino en los medios también. Las noticias ya prácticamente, los noticieros son editoriales de quien conduce el noticiero, y no te presenta las noticias para que tú decidas si es bueno o es malo, sino de entrada ya están editadas
editorializando la noticia y ya están dando su punto de vista personal, ideológico, sobre lo que están diciendo, ¿no? Y creo que también eso falta, ¿no? Falta gente que siga manejando las noticias tal cual, que te dé las opciones, que escuches diferentes comentarios sobre esa noticia y no que te bombardeen con la misma noticia criticándola y no te dan opciones, ¿no? Es que yo creo que también aquí tiene que ver mucho el morbo, ¿no? Que se vende normalmente en los medios de comunicación y eso es en general. Y también con las personas que hacen, pues que hacemos contenido, muchas veces lo hacen por cuestión de, pues como lo comentaban, ¿no? No solamente por monetizar y por los seguidores que tienen. Porque en caso de los proyectos que lleva un servidor, le estaba comentando sobre uno que me gustaría que también lo siguieran, que se llama El Timón de la Ciudad, donde hay difusión de teatro cultura, en donde yo he visto que también ha sido complicado también el teatro, el cual pues muchas veces hay teatro independiente, pero también así como en el cine, en el teatro también hay cosas que deberían de hacer o tener una experiencia para mejorar cada vez que se presenta, ¿no? Y creo que va parte también del cine mexicano. Sí, pero bueno, por ejemplo, yo creo que en este país somos muy ricos en muchas manifestaciones culturales, ¿no? No solamente en el cine, creo que en la danza, en el teatro, en la música, creo que tenemos gente muy buena, con muy buenas propuestas, y además tenemos un acceso muy barato a esas manifestaciones. Por ejemplo, todo el teatro que ofrece la UNAM en el Centro Cultural Universitario y en otras sedes como Santa Catarina, pues es un teatro bastante económico y son propuestas muy buenas, ¿no? Pero que la gente no acude. Lo que ofrece también el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahí en el Centro Cultural del Bosque, por ejemplo, que hay como 5 o 6 teatros, también son propuestas muy buenas y muy económicas, y los jueves creo que cuesta 30 pesos la entrada. Igual en la UNAM hay un día que cuesta también muy barato poder acudir a ver teatro. Entonces también creo que hace falta incentivar, fomentar, no sé de qué manera, porque muchas veces, por ejemplo, yo conozco también esas experiencias de gente que hace cosas muy malas, pero muy comerciales, va y se las venden a las escuelas, y los maestros, yo no sé si hay un intercambio de algún tipo para que los maestros manden a todos los alumnos de la escuela a ver esa obra de teatro, y entonces es un teatro que es de poca calidad, ¿no? Claro. Y que además les cuesta a los chavos. Y yo no sé por qué no se hace ese tipo de proyectos para teatro de calidad, como el que ofrece la UNAM y el que ofrece la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura Local. También aquí tenemos atrás el Teatro de la Ciudad, tenemos el Benito Juárez de la Secretaría de Cultura Local, el Foro A Poco No, entonces tenemos, y que son propuestas muy económicas, ¿no? Entonces creo que hay falta un vínculo con, pues igual que con el cine, aunque tampoco es que el teatro comercial acapare todo, porque el teatro comercial es muy caro y todavía muy poca gente puede pagar los precios que tiene el teatro comercial, ¿no? No es como el cine, que también es caro, pero no tan caro como el teatro. Es otro el fenómeno y otro lo que pasa ahí, pero creo que sí debemos fomentar ese tipo de actividades. La Olin Yolisli, por ejemplo, hay una temporada de una filarmónica que tenemos en la ciudad que es muy buena, de las mejores del mundo, con precios creo que de 50 pesos sábados y domingos, y a veces está media vacía la sala, ¿no? Creo que en todas las manifestaciones si queremos, podemos asistir a cosas de calidad que además nos forman y nos cambian nuestro punto de vista sobre el mundo, ¿no? Claro. Retomando esta cuestión del cine, anteriormente casi no habían escuelas de cine, actualmente hay una que otra. ¿Cree que esas escuelas actualmente tengan esos fundamentos para que se creen buenos cineastas? Pues yo creo que igual que en todas las ofertas educativas, hay buenas y hay malas, ¿no? Si es cierto, públicas, aquí en la ciudad tenemos el CCC, que depende es federal, y tenemos el de la UNAM, que es el CUEC, que ahora se llama ENAC, Escuela Nacional de Estudios Cinematográficos, que esas son, pues la UNAM es barata, tiene los precios de la UNAM, el CCC cuesta un poco más, pero también es accesible, y luego viene ya una oferta de escuelas, unas muy buenas, otras más o menos, y otras de plano muy patito, ¿no? Entonces creo que hay que saber a qué escuela vamos, creo que hay que estudiar quiénes son los maestros, cuál es la propuesta educativa que nos ofrecen para escoger la mejor escuela. Por supuesto, las que son más baratas, como la ENAC o el CCC, pues tienen mucha demanda y muy poca gente entra, ¿no? En cambio, todas las otras sí pueden cubrir la necesidad de
de educación audiovisual que quieren muchos chavos, pero pues cuesta dinero, ¿no? Nosotros desde Profcine estamos tratando de impulsar algunos programas que tienen que ver con esto de darle oportunidad a los jóvenes que no tienen ni estudios ni el dinero para poder hacerlo, y entonces darles esas herramientas, ¿no? ¿Cree que entonces también parte del cine es porque haya falta de recursos para el cine nacional? No, yo creo que recursos hay suficientes. Creo que lo que falta es no falta para producir, creo que se produce, pues hay alrededor de 1,000 millones de pesos al año de recursos públicos que se dedican a la producción de cine o apoyar al cine. Creo que donde falta y donde hay que meter más recursos es en la difusión, distribución y exhibición. Ahí es donde creo que tenemos que aplicar unas políticas más enérgicas o más inteligentes o más grandes, más profundas, para no pelearnos con las cadenas comerciales. O sea, ellos tienen su negocio, ya ha habido muchos intentos de aumentar el tiempo en pantalla, hubo una propuesta alguna vez de $1 en taquilla para apoyar la producción de cine, ¿no? Y otras alternativas, entonces no se han logrado ganar esas batallas. Yo creo que ya no hay que luchar con eso. Ellos tienen su público, que es más o menos entre el 10 y el 20% de la población del país, que son los que pueden pagar las entradas y los dulces y el estacionamiento y todo lo que implica ir al cine, y creo que hay que ir por ese otro 80% de gente que no va a esas salas comerciales y ofrecerles una alternativa de calidad presencial, ¿no? Claro. Miren, normalmente, pues bueno, nosotros en cuestión del cine nos vamos muchas veces por los trailers, ¿no? Entonces decimos, pues esta se ve muy buena, esta no se ve tan buena, y cree que sea una opción o que en dado momento sea una de las alternativas también para que vean el cine mexicano, que tengan esos buenos, digamos, esos pequeños cortos para que enganchen a la gente. Pues puede ser, pero ¿en dónde los ven? O sea, la gente que se engancha y que va a las salas comerciales, pues lo ven en las mismas salas comerciales. Claro. ¿No? Entonces, lo otro, tendríamos que generar canales de difusión, tal vez en redes sociales, de alguna manera poder entrar a través de las redes con esta oferta diferente, ¿no? Pero bueno, eso no sé cómo se tendría que hacer, pero sí hay que buscar las formas. No tengo ahorita una alternativa pensada para eso. Claro, eso me viene a la mente, bueno, en cuestión de los mexicanos que actualmente, pues bueno, ya también están parte de otros sectores, y lo vemos en un ejemplo en un partido de fútbol americano, el Super Bowl, que en esta ocasión hicieron un comercial y una de las representantes de ese comercial es una mexicana que también es futbolista de lo que se llama tochito y profesional, y creo que va por esa parte, digo, un punto de vista que podría ser esa opción, como lo dice también una difusión de redes sociales, puede ser una opción opcional, pero si vamos todavía en dado momento con esas historias, con esos argumentos de historia, ¿no? Sí, pero tendría que ser, creo que un plan muy inteligente, muy planeado, meterles recursos, porque también es importante meterles recursos para ir posicionando, digamos, tal vez como una marca, ¿no? Una marca de cine mexicano, ¿no? Cine MX, o no sé cómo se podría denominar, y entonces hacer unas campañas muy inteligentes para posicionarlo, ¿no? Pero creo que esa es una parte, y la otra parte es la de educación y los chavos. Creo que hay que trabajar mucho con los chavos. ¿Y cree que también sea adecuado también esas grandes marcas como patrocinadores? Pues no sé, porque las marcas siempre no dan paso si no van a conseguir algo, ¿no? Entonces siempre hay un interés económico o de cualquier otro tipo detrás de los apoyos que nos dan las marcas comerciales. Ahora todas tienen como una obligación, o tratan de hacerlo, ¿no? Como una labor social, ¿no? Responsabilidad social le llaman las grandes empresas. Entonces una parte de recursos lo dedican a eso, pero es porque también quieren quedar bien y quieren estar bien, ¿no? Entonces apoyan la ecología, apoyan los derechos humanos, apoyan cosas. Algunos bancos, por ejemplo, tienen convocatorias culturales, en fin, pero creo que pues es para posicionarse de otra manera y no quedar como lo único que persiguen es el lucro y el negocio, sino también hacen esa labor social, ¿no?
Pues sí, habría que tener los aliados también, pero creo que no basar las estrategias en esos aliados, ¿no? Creo que hay que hacer estrategias más amplias donde ellos simplemente sean un apoyo. Claro. Ahora, ¿qué propuestas usted ve que vengan en un futuro para el cine mexicano? ¿Va a seguir la comedia? ¿Puede ser algo de terror? ¿Algo más documental? Pues yo creo que va a haber de todo, como siempre ha habido. Bueno, el terror ahorita está muy en boga, cada vez gana más público el terror. Yo no sé, será por el momento actual social que vivimos en el mundo en general, ¿no? Que es medio apocalíptico de pronto y se hacen muchas cosas alrededor de esa idea apocalíptica, ¿no? Todas las películas, las series de zombies y todas las películas de terror, pues finalmente es un rollo apocalíptico de que o se va a acabar mi vida en lo personal, o se va a acabar el mundo, o el virus, o ya no hay comida, o ya no hay agua. Entonces creo que ese tipo de temas pues responden mucho al momento actual que vivimos a nivel mundial, ¿no? Ahorita se habla últimamente de que hay la posibilidad de una guerra nuclear por esta guerra entre Rusia y Ucrania y que es algo que en cualquier momento puede suceder. Entonces pues eso crea un sinsentido de la vida, ¿no? Pues si ya mañana me ponen una bomba y ya ¿para qué hago nada? ¿Para qué tengo planes a futuro? ¿Para qué tengo proyectos a futuro? Entonces creo que eso es una parte del cine, o que yo creo que por eso está creciendo mucho el cine de terror, pero la comedia también va a seguir existiendo y van a seguir existiendo las propuestas inteligentes, atractivas, de autor, con temas muy concretos, y creo que está bien que haya oferta para todos, pero creo que para la que menos espacio tiene y la que menos chance tiene, o menos espectadores tiene, o menos públicos tiene, son las propuestas más atractivas, porque nos han convertido en unos consumidores fáciles, ¿no? De cosas que además muchas veces ni entendemos, nos pasan tan rápido las imágenes que ni pensamos, ni nos dan chance de nada, ¿no? Y si vemos una película que tiene una escena dura 5 segundos, ya le cambiamos porque ya nos pareció aburrida, ¿no? Porque los chavos ahora están acostumbrados a ese flujo de imágenes, mucho por las redes sociales también, así es, ¿no? Pero desde antes, con el lenguaje hollywoodense de las películas de acción, de los superhéroes, pues son así, cosas muy rápidas. Imagen tras imagen, que no nos da chance de digerir nada, ¿no? Yo sé que me gustaría ver un cerebro qué pasa cuando le pasan todas esas imágenes, cómo son las conexiones eléctricas en el cerebro. Le dan epilepsia a algunos. ¿Sí? Bueno, pues sí, puede ser, pero bueno, no lo sabía. Pero bueno, sí, creo que tenemos que volver a reivindicar otro tipo de cosas, a reivindicar el tiempo, a reivindicar disfrutar de las cosas, a reivindicar volver a ver qué nos rodea, reivindicar el ocio, ¿no? Hay gente que dice hay que reivindicar el ocio, porque nos tienen todo el tiempo metidos o viendo o haciendo. Entonces hay que reivindicar la lectura. Y disfrutar, ¿no? Porque es lo que le comentaba en ese momento, bueno, muchas veces ya va uno a algún evento y yo veo a todas las personas con su celular arriba, ¿no? En vez de disfrutar el momento, ya están todos queriendo mencionar, que vean y querer ser virales, ¿no? Y pues bueno, ese es el mensaje que en dado momento pues es pensar, ver, disfrutar volver a la lectura, ¿no? La lectura pues no te permite. Pues la lectura tiene su tiempo y tiene su ritmo, porque son palabras que tienes que tomarte cierto tiempo para leer y comprender. Claro. Y entonces no es como las imágenes, ¿no? Entonces, la lectura es una forma de volver a así apaciguar la mente. Y eso también te da estímulos para que también tengas fundamentos en ciertos puntos y pues, conocimiento, ¿no? ¿Qué le diría aquí a los morrockers en dado momento algún consejo, un punto de vista para los que quieran estudiar el cine? Pues yo les sugeriría que buscaran la mejor opción. Nosotros tenemos una opción de formación para jóvenes que no pueden pagar, que no han podido entrar a las escuelas grandes públicas, que se llama Formación de Productores Audiovisuales Comunitarios, y yo los invitaría a que vieran cuándo sale una convocatoria de nosotros. Son gratuitas, es una formación de entre 160 y 180 horas, con 8 o 10 talleres de 20 horas cada uno. Entonces, pues esa es una opción para chavos que no tienen otras opciones, ¿no? Entonces yo los invitaría a que vieran la página de Procine, se acercaran y vieran cuando tenemos convocatorias. ¿Esas convocatorias tienen algún reconocimiento?
Estamos buscando tenerlo, ¿eh? Ahorita les damos un papel, sí les damos un certificado nosotros, pero bueno, nosotros no somos ninguna autoridad educativa para avalar un cierto título, diplomado o la característica que tuviera, y lo pasamos en la Cineteca Nacional, que también, pues no todo el mundo puede acceder a la Cineteca Nacional, y nuestros egresados de esa formación tienen su proyección en la Cineteca Nacional. Entonces, pues todo eso forma currículum, y yo sí pienso que el cine pues se aprende haciéndolo también, ¿no? Puede haber una formación y pero después hay que practicar, es un oficio y hay que practicar ese oficio. Entonces, también lo que nosotros hacemos es tratar de abrir caminos para que una vez que tienen la formación continúen y se especialicen en el oficio. Claro, no, y acá hay un punto importante y a lo mejor un punto de vista personal, es que sí se tiene el acceso más bien a la Cineteca Nacional, más no estamos acostumbrados porque exactamente estamos yendo a lo comercial, ¿no? A toda esta cuestión hollywoodense, y en donde hay propuestas también de la Cineteca muy buenas, nacionales e internacionales. La Cineteca tiene un promedio semanal de unas 20 películas que te ofrece de calidad, ¿no? Entonces casi tú vas a la Cineteca y sin saber qué van a pasar, llegas y ves una película que seguramente te va a dejar algo. Claro. Pues ahora sí, muchas gracias. Gracias por abrir las puertas y un agradecimiento. No, pues gracias a ti, mucho éxito en tu proyecto, los proyectos culturales que estás echando a andar por redes sociales, porque me parece que son fundamentales y ojalá yo hubiera muchos proyectos culturales. Claro, así es, Morroqueros, pues ya vieron que vamos también a las festividades de ferias de pueblos y barrios originarios, así que pues sigan este canal, también hay cosas irreverentes, pero ya saben, esta cuestión tiene que evolucionar, no nada más es como diríamos, lo comercial, sino también pues hay muchas cosas que aprender, y pues el día de hoy, pues con estos puntos de vista yo creo que a muchos también les va a servir, les va a funcionar, porque si no sabían, los que quieren estudiar cine y a lo mejor no sabían dónde o cómo hacerle por esta cuestión del dinero, porque muchas veces sí es lo económico, pues bueno, ya nos dieron algunos tips y muchas gracias por esa propuesta, porque al final del día yo creo que a muchos de la Ciudad de México pues en este momento les va a ayudar en esta cuestión de Procine, y pues ahora sí que un agradecimiento enorme, y sigan las redes sociales, no sé si tengan alguna red social. Pues sí las tenemos, pero como yo no manejo, la verdad nunca me las aprendo de memoria. pero si bueno, no, váyanse a la página oficial de procine.com.mx. Ahí les vamos a dejar toda la información. procinecdmx.gov.mx. Así es. Así para que toda la información la dejamos en la parte de abajo, para que nos sigan en las redes sociales, los sigan en las redes sociales, vean las propuestas, toda la información en donde van a estar dando información tanto para cineastas como para las personas que quieren estudiar, y pues también una felicitación por querer entrar a las escuelas de media superior y pues también a las básicas, que ese es un punto muy importante, porque pues también necesitamos este conocimiento para que en un futuro nosotros estemos desarrollados al 100% con justificaciones, y que pues ahora sí que también pues nos pongamos listos, ¿no? Pues gracias. Muchas gracias. Gracias, sigan las redes sociales, soy Ángel 0X0 con un número, y estamos en contacto. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.